Esta es la tercera referencia que llevamos a cabo en relación con estas publicaciones que tienen mucho que ver con el curso. Entonces, decíamos en la clase anterior que el año de 1952 fue un año bastante fructífero para Hayek, puesto que vieron la luz dos de sus obras. Una de ellas la consideramos ya la contrarrevolución de la ciencia. Y hoy nos vamos a ocupar de su texto psicológico. Como lo dijimos en algún momento en los días anteriores, uno de los intereses intelectuales de Hayek, después de terminada la Primera Guerra Mundial, fue precisamente el de lograrse una formación en el terreno de la psicología, pero eso definitivamente no pudo ser. Ahora, debemos insistir en lo que decíamos también la vez anterior. Cuando él muestra interés en la psicología, no está pensando, digamos, en atender pacientes ni en ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas. No. Es decir, la psicología clínica le tenía realmente sin cuidado. El interés realmente fundamental de él era la denominada psicología teórica, o sea, ocuparse del problema central de la psicología como ciencia. Y entonces es eso lo que tenemos aquí en esta obra de 1952, que fue publicada en nuestro idioma con el título de El orden sensorial, teniendo como subtítulo Los fundamentos de la psicología teórica. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre quien tuvo a cargo escribir el prólogo de esta obra, el neurocientífico Joaquín Fuster, ¿verdad? Es decir, uno de los más grandes neurocientíficos del mundo actual. Todavía está vivo. Español, pero que llevó a cabo toda su tarea científica en la Universidad de California. La relación de Fuster con Hayek, pues fue una relación muy interesante. Fuster reconoce que precisamente la obra de 1952 de Hayek lo puso en el camino de interesarse precisamente por las investigaciones sobre el cerebro, ¿verdad? Y de hecho, lo primero que uno encuentra en el orden sensorial es una referencia a una carta que Fuster precisamente le envió a Hayek agradeciéndole el haber escrito esta obra y que lo colocó a él pues en el camino de investigar el cerebro humano. Entonces, pues es interesante, si usted pone el nombre de Joaquín Fuster ahí en New Media, pues va a encontrar varios videos relacionados con este neurocientífico. Los primeros en relación con la visita que hizo a la UFM cuando esta obra fue publicada en español. Y vino una siguiente vez Fuster para recibir un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Francisco Marroquín. Esta es una de las obras más difíciles realmente de leer de Hayek, es lo más científico que él pudo haber escrito a lo largo y ancho de su vida intelectual. No nos interesa meternos en todo, digamos, en todo el asunto, en todo el tema abordado por Hayek aquí. Lo vamos a considerar únicamente desde la perspectiva de lo que nos interesa a nosotros aquí en este curso. Y entonces voy a comenzar por nombrar únicamente los capítulos que integran esta obra. No vamos a detenernos uno por uno en cada cual, sino simplemente nombrarlos.
El capítulo número 1 de la obra habla de la naturaleza del problema. ¿Qué tipo de problema es aquel al que Hayek le va a prestar atención? El capítulo 2 presenta un esbozo de la teoría que Hayek va a desarrollar. Como lo sabemos, un esbozo es una pintura a grandes trazos, ¿verdad? Una presentación muy general de lo que paso a paso el autor va a ir abordando en las páginas del texto. El capítulo número 3 se titula El sistema nervioso como instrumento de clasificación, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es lo que realmente Hayek entiende en cuanto a la función del sistema nervioso. El capítulo número 4 habla acerca de la sensación y el comportamiento, la sensación y el organismo en términos generales. Cómo nuestro organismo en términos generales está capacitado para tener sensaciones de todo tipo, tanto del mundo de afuera como del mundo interno individual. ¿Y qué relación tiene eso con la conducta? ¿Qué relación tiene eso con el organismo humano en términos generales? El capítulo número 5 habla acerca de la estructura del orden mental modelo-objeto. Porque lo que Hayek sostiene aquí es que nuestra mente no es otra cosa que un modelo que de alguna manera reproduce el objeto, es decir, el mundo en el cual vivimos y en el cual nos movemos. Y entonces, nuestra mente es una especie de mapa, y esa es la palabra que va a aparecer después, como lo vamos a ver. La mente humana tiene realmente registrado un mapa de la realidad, del mundo en el cual nos movemos. El capítulo número 6 habla de la conciencia y el pensamiento conceptual, ¿verdad? Es decir, qué relación guarda entre la conciencia que tenemos del mundo, de los hechos del mundo, y también de nuestra capacidad conceptual. ¿De qué manera y de qué forma conceptualmente tratamos de referirnos al mundo y de hacer referencia a lo que ocurre en el mundo en términos generales? El capítulo número 7 demuestra que Hayek estaba consciente que las intuiciones que había tenido al escribir esta obra necesitaban de una confirmación y de una verificación a nivel de laboratorio. Es decir, no deja realmente las cosas así en el aire, sino que reconoce que todo eso tiene que ser avalado por la experimentación a nivel de laboratorio. Y es esto último lo que precisamente vino a hacer Joaquín Fuster, ¿verdad? A darle realmente un aval empírico eminentemente fundado en las experiencias de laboratorio, a lo que Hayek realmente había propuesto teórica e intuitivamente hablando. Y finalmente, el último capítulo habla acerca de las consecuencias filosóficas que la propuesta que Hayek está haciendo va a tener. Consecuencias que de alguna manera nos interesan a nosotros acá. Bueno, ese es el índice general del orden sensorial. Ahora bien, la pregunta fundamental que trata la obra es: ¿qué es la mente? ¿O qué es la conciencia? ¿O qué es el yo? Para Hayek son exactamente la misma cosa. La mente, la conciencia y el yo. ¿Qué es realmente el yo? ¿Qué es la conciencia y qué es la mente? Según Hayek, y así empieza realmente la propuesta y el análisis hayekiano, el problema realmente no
se ha sabido plantear de una manera correcta, por una parte, o por la otra, se ha ignorado. Es decir, se ha dejado realmente de lado y no se ha considerado el problema de que es la mente. Y como ejemplos vivos de esto, menciona en primer lugar al conductismo, ¿verdad? El behaviorism, que es, digámoslo así, la doctrina psicológica dominante en el contexto de los Estados Unidos, pues es una corriente que está interesada única y exclusivamente en la conducta. Y sabemos que la conducta es lo que vemos en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Si alguien se levanta, abre la puerta y se va. Es todo lo que interesa para el conductismo. Preguntarnos por qué lo hizo es perder el tiempo. Es decir, eso realmente no interesa, porque llevándosela de ser muy científica, esta corriente conductista no quiere saber absolutamente nada de un mundo interior. Es decir, usted no me venga con gustos y no me venga con miedos y con fobias y ese tipo de cosas, porque a saber qué serán. Es decir, está interesada única y exclusivamente esta corriente en la conducta, en lo que se observa en el tiempo y en el espacio. Y entonces podríamos decir que es hasta cierto punto una teoría psicológica mecanicista, donde simple y sencillamente se trata al ser humano como cualquier otro organismo que responde simple y sencillamente a los estímulos que están allá afuera, ¿verdad? Entonces, la idea fundamental es que son los estímulos los que se deben cambiar si queremos cambiar la conducta de las personas, ¿verdad? De tal manera que si un estímulo nos resulta atractivo y por eso nos inclinamos hacia él y queremos librarnos realmente de sus consecuencias, lo que tenemos que hacer es convertir ese estímulo en algo horrible, en algo feo, en algo desagradable, con el propósito de que lo rechacemos y dejemos de tener una cierta inclinación hacia ese estímulo. Es decir, es una cuestión puramente mecanicista, ¿verdad? Estímulo y reacción, reacción y estímulo, eso es todo a lo que se reduce aquí el comportamiento humano. Entonces, no hay interés aquí en la pregunta ¿qué es la mente? Sí, de eso no importa. En realidad son cuestiones metafísicas, son cuestiones que no vienen realmente al caso. Pero por otro lado, la corriente opuesta, digámoslo, que es la psicología introspectiva, esa psicología que sí reconoce un mundo interno, ¿verdad? Donde el terapista le pregunta al paciente, bueno, cuáles son sus vivencias, que hable acerca de su mundo interior, de sus ideas, de sus temores. En fin, aquí sí hay un reconocimiento de la vida y del mundo interior de las personas. Pero dice Hayek, la pregunta de qué es la conciencia y qué es el yo, pues tampoco se ha enfrentado de parte de la corriente psicológica introspectiva. Ahora bien, Hayek tiene un punto de partida. Algunas de las cosas que vamos a mencionar el día de hoy en relación con esta obra nos van a parecer sumamente extrañas. Y una de las primeras es precisamente esta. Parte Hayek de que la mente no es algo heredado y tampoco es genética, ¿verdad? Es decir, que en el momento en que nacemos, mente no hay. No traemos una mente, como si traemos como herencia de papá y mamá el color de los ojos, la estatura, en fin. No. Y entonces la pregunta aquí es, si no la traemos, si no hay conciencia, si no hay yo, si no hay mente, ¿cómo surge entonces eso que denominamos mente, yo y conciencia? Esa es la gran cuestión, digamos, que Hayek va a tratar realmente de intentar resolver con una interesante propuesta. ¿Cómo se forma la mente a partir de la pura materia? Si existe el organismo que acaba de venir a este mundo,
cómo realmente ahí se forma eso que llamamos mente, conciencia y yo. Es la gran pregunta de este texto. Ahora, Hayek parte de que la herencia biológica que recibimos de nuestros padres, y podríamos decir que en general de la humanidad, a través de papá y mamá, pues está constituida esa herencia biológica, en primer lugar, por el cerebro. Un órgano que a lo largo del tiempo, pues ha sufrido muchas transformaciones, ¿verdad? De lo que sabemos, el hombre de Neandertal tenía un cerebro más grande que el que nosotros tenemos. Hará ya cerca de 1 millón de años, los neandertales pues anduvieron sobre la faz de la Tierra unos 350.000 años aproximadamente, pero su cerebro era bastante distinto y diferente al cerebro del hombre moderno. Incluso su peso ha cambiado, su estructura también ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hemos heredado de nuestros padres o de la humanidad a través de nuestros padres, para decirlo en otra palabra. Pero aparte del cerebro, también Hayek indica que parte de la herencia que hemos recibido biológicamente, pues es el sistema nervioso con sus correspondientes receptores, ¿verdad? A los que solemos llamar los 5 sentidos. Si el sistema nervioso, pues, tiene esta especie de ventanas, si queremos decirlo así, gracias a las cuales tiene contacto con el mundo, con la realidad allá afuera. Los ojos, los oídos, los órganos sensoriales del gusto, los del olfato, y otros más, entre los cuales pues Hayek menciona los receptores sensoriales de la piel, gracias a los cuales pues experimentamos frío, calor o la diferencia entre las superficies al tacto, los receptores sensoriales relacionados con los músculos, con las articulaciones y con otras partes del cuerpo. Y entonces, bueno, esta dotación biológica es todo con lo que nosotros venimos al mundo, pero no traemos un yo, ni traemos una mente, ni traemos una conciencia tampoco, ¿verdad? De modo que la pregunta se mantiene. ¿Cómo entonces surge la mente humana? Hayek comienza por dejar en claro que el sistema nervioso juega un papel sumamente importante en cuanto a este asunto. Y es que, según la propuesta de esta obra, el sistema nervioso conserva un registro de los estímulos, de las vivencias, de las experiencias, en fin, que el organismo ha tenido a lo largo de su vida. Es decir, es el sistema nervioso el encargado de ir guardando esos recuerdos, esos estímulos y esas vivencias, ¿verdad? Lo que se sabe hoy en día es que esto no empieza con el nacimiento, esto empieza antes de nacer, ¿verdad? Cuando el sistema nervioso está ya formado, el feto dentro del vientre de la madre puede tener percepciones en relación con los sonidos, en relación con la luz, en fin, y todo eso va siendo guardado por el sistema nervioso, ¿eh? Ahora bien, la memoria entonces resulta que es una memoria nerviosa. Los filósofos se han hecho bolas con esto desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya en el siglo IV, San Agustín abordó la cuestión de la memoria. Ya lo había hecho Aristóteles, antes también. Pero lo que tenemos aquí es una propuesta totalmente diferente.
la memoria resulta que es una memoria de carácter nervioso. Y entonces aquí hay otra afirmación que también puede sorprendernos. No tenemos recuerdos por tener memoria. Al revés. Tenemos memoria precisamente por tener recuerdos. La diferencia es que si decimos que tenemos recuerdos por tener memoria, estamos suponiendo que la memoria es una especie de capacidad que el ser humano ya trae, de poder traer, digamos, al presente lo ocurrido en el pasado. Pero lo que se está proponiendo aquí va completamente al revés, ¿verdad? La capacidad realmente que tenemos gracias al sistema nervioso es el de guardar recuerdos. Y por lo tanto, la memoria es un resultado, es una consecuencia de haber guardado en el sistema nervioso todos aquellos recuerdos. De modo que si no tuviéramos esa capacidad, si el sistema nervioso no fuera capaz de guardar de recuerdos, sería imposible para nosotros rememorar cualquier cosa. Ahora bien, esto conduce a que eso que llamamos experiencia es en gran medida algo inconsciente. Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que tuvimos la vivencia de diferenciar una luz fuerte de una luz débil? Eso no podemos decirlo. ¿Cuándo fue? No sabemos. Sin embargo, hubo una primera vez, gracias a la cual nos enfrentamos con esa diferencia, ¿verdad? Esta luz es intensa, mientras que aquella otra es débil, no lo es, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, puesto que no podemos dar cuenta de en qué momento se originó una determinada experiencia, es que llegamos a pensar equivocadamente que ya traemos con nosotros las conductas que son propias de la vida civilizada, cuando realmente no es así, ¿verdad? Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que tuvimos contacto con el dinero como medio de intercambio? Si eso no lo podemos establecer nunca, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que descubrimos que el respeto a lo que no es nuestro es importante en la conducta social? A saber cuándo fue. Y precisamente por no tener, digamos, conciencia de esa primera vez, es que somos dados a pensar que los comportamientos y conductas propios de la vida civilizada ya vienen con nosotros, como una especie de naturaleza, podríamos decir. Entonces, eso hay que corregirlo desde la perspectiva de la obra que estamos comentando. Ahora bien, ¿cómo surge entonces la mente? O sea, el aparato clasificatorio, como Hayek le llama. Así le llama a la mente humana, el aparato clasificatorio. Porque está constantemente clasificando hechos, clasificando fenómenos, clasificando personas, conductas, en fin. Esa es la actividad constante de la mente humana. Bueno, resulta que la propuesta hayekiana es la siguiente. Según él, la mente humana, la conciencia humana, el yo humano, surge gracias a que la herencia genética, el cerebro y el sistema nervioso entran en interacción con la cultura. La noción de cultura es bastante amplia, no vamos a meternos a mucho en relación con ella el día de hoy. Tendremos ocasión de hablar un poco más extensamente de la cultura en uno de los días por venir. Por el momento, digamos lo siguiente. La cultura es algo que se considera artificial porque no pertenece a la naturaleza. Insisto, la cultura es todo aquello que se considera artificial porque no pertenece a la naturaleza. Y tenemos entre lo cultural
el lenguaje articulado. Las lenguas que se hablan en el mundo, el español, alemán, italiano, el quiché, sutuil, chino, mandarín, en fin, no son parte de la naturaleza. Pertenecen al ámbito de la cultura, ¿verdad? Ni siquiera podríamos decir conciencia, ni yo, ni mente, si no tuviéramos el lenguaje articulado que manejamos. Entonces, el lenguaje articulado es parte importante del fenómeno cultural, pero también lo son en general las normas. Hay quienes aseguran que la cultura es no otra cosa que un sistema de normas, porque hay normas para todo, para comer, para dormir, para divertirse, para relacionarse con los demás, para cocinar los alimentos. Bueno, normas, normas, normas por todos lados. Entonces, según el pensamiento hayekiano, el organismo humano, con su cerebro y su sistema nervioso, debe entrar en contacto con la cultura, y es gracias a esa interacción que la mente humana se va conformando, se va estructurando, la conciencia se va estructurando y el yo se va estructurando en una sola palabra. Ahora, esto nos lleva definitivamente a pensar que un organismo que pudiera vivir totalmente alejado de la cultura definitivamente carecería de la mente, no tendría conciencia y no tendría yo. Ahora, estas posibles criaturas ya no son meramente objeto de leyendas, es decir, me refiero a criaturas que se hayan creado lejos de la cultura, es decir, durante mucho tiempo se pensó que se trataba de leyendas. Una de las más conocidas, si ustedes lo recuerdan, es la de Rómulo y Remo, ¿verdad? Que se supone que fueron creados por una loba y que fundaron la ciudad de Roma. Leyenda. O la de Tarzán también, ¿verdad? Tarzán de los monos, el hombre que se pierde en la selva y que es creado por chimpancés y ya está. Bueno, desde hace ya décadas, todo eso dejó de ser parte del mundo de las leyendas para convertirse en realidades que han sido estudiadas fehacientemente por las ciencias sociales. Hay muchos casos de pequeños que se perdieron cuando empezaban a movilizarse por sí mismos, empezaban a gatear y se perdieron. Y fueron efectivamente creados por animales. Casos en Rusia, casos en Francia, en Alemania, pero tal vez el más conocido de todos sea el de estas dos criaturas que fueron encontradas en la India, en un ambiente selvático, por un misionero. Se les pusieron los nombres de Amala y Kamala, hacia 1920 aproximadamente. Pues habían sido prácticamente creadas por una manada de lobos, efectivamente. Y cuando las encontraron, pues obviamente no tenían ropa, no sabían qué era utilizar ropa. Tampoco hablaban ninguna lengua porque no habían tenido contacto realmente con la cultura. Lo único que sabían hacer eran, bueno, todos los ruidos, maullidos, en fin, etcétera, propios de los lobos. De utilizar mesa y platos y tenedores y todo eso, pues tampoco, nada. Es decir, al lugar donde las llevaron, pues solían recoger el alimento del suelo directamente con la boca. Dormían una sobre la otra para darse calor. Y bueno, fue prácticamente imposible integrarlas a la vida en sociedad, totalmente imposible. Y al cabo de un poco tiempo, pues fallecieron. Todo esto
viene a darle de algún modo un cierto apoyo al pensamiento hayekiano. Sin el contacto con la cultura, es imposible que nosotros lleguemos a desarrollar eso que llamamos la mente, eso que llamamos el yo, eso que llamamos conciencia. Ahora bien, esto da lugar a la propuesta hayekiana de la idea de los tres órdenes. Es decir, hay tres órdenes realmente de los cuales se puede hablar perfectamente. El orden físico, por un lado, el orden neural, por el otro, y el orden sensorial, por el otro. El orden físico es el orden del universo material, del universo físico, del cual nuestro organismo es parte. El mundo, el universo es un todo perfectamente ordenado. Hay leyes, hay principios, digamos, que lo gobiernan, ¿sí? Pero gracias al orden físico del mundo, se crea en nosotros el orden neural, es decir, un segundo orden, que está ahí en los nervios, gracias a los recuerdos, las vivencias, las experiencias que han quedado registradas definitivamente allí, ¿verdad? Aquí juegan una parte importante los neurotransmisores, de los que los médicos saben mucho. La importancia, digamos, de estos elementos químicos en las relaciones entre las neuronas, en fin, donde va y viene información constante y permanentemente por millones y millones de unidades por segundo, ¿verdad? Es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, ese orden propio del sistema nervioso, pues, de algún modo replica el orden que hay en el mundo. Pero encima del orden neural está el orden sensorial, como Hayek le llama, o sea, la mente propiamente hablando. Ahora, aquí debo hacer una aclaración. Miren, en el ámbito de las neurociencias hay fundamentalmente dos posiciones. La posición estrictamente materialista, que afirma que lo único que hay es un cerebro y nada más, ¿verdad? Los neurocientíficos materialistas aseguran que la mente es el cerebro y el cerebro es la mente y no hay nada más, absolutamente nada más. Bueno, Hayek, sin meterse a ese rollo del materialismo o no materialismo, con la propuesta de un tercer orden, que es el orden mental, quiere escapar al materialismo en neurociencias. Porque obviamente la mente es una cuestión que ciertamente está relacionada con lo físico, obviamente lo está, pero no deja de ser algo distinto, pues, ¿verdad? Una enorme subida, digamos, de azúcar en el cerebro de un diabético, pues lo hará percibir cosas que de otra manera no percibiría. Es decir, la mente está estrechamente relacionada con lo físico, pero no se puede reducir a lo físico, ¿verdad? Sí, porque nadie va a encontrar ideas en el azúcar de un diabético, nunca, nunca. Es decir, la mente humana realmente es algo diferente del orden neural y cerebral, y entonces de ese modo Hayek quiere escapar, digámoslo así, de ser un materialista en este ámbito. Y entonces, pues propone la existencia de estos tres órdenes, cada uno fundamentado en el anterior. El orden mental se funda en el orden neural y el orden neural se funda en el orden físico del universo. Ahora bien, la mente humana, como dije al principio, es en realidad un mapa que está constituido, está integrado por las conexiones establecidas entre las neuronas y entonces, siendo una especie de mapa de la realidad, cada sensación, cada estímulo,
cada persona, cada edificio, cada calle, cada acción, bueno, llega a tener sentido para nosotros en la medida en que es relacionado o ubicado en ese mapa u orden sensorial. ¿Por qué identifico a mi amigo Juan? Pues porque tengo una imagen de mi amigo Juan guardada en mi memoria. ¿Por qué reconozco la calle donde está mi casa? Pues precisamente porque tengo guardado esos recuerdos dentro de mi sistema nervioso y mi cerebro, ¿no? Entonces, las personas, las acciones, las calles, en fin, etcétera, llegan realmente a tener sentido en la medida en que los ubicamos aquí, en ese mapa que es la mente. Yo creo que todos hemos utilizado un mapa en algún momento de nuestra vida, pues, en una ciudad desconocida o queriendo decirle a alguien, a un turista, dónde encontrar algo aquí en esta ciudad, pues sabemos en qué consiste un mapa. No es la realidad, pero es una réplica muy cercana a la realidad misma. Y entonces, eso es realmente la mente humana desde el punto de vista hayekiano. De modo que podemos decir que entonces la mente o el aparato clasificatorio, en último análisis, está realmente constituido por principios, por normas que gobiernan y hacen posible esas conexiones, ¿verdad? Tanto dentro de la mente misma como de la mente hacia afuera y de lo que está afuera hacia la mente humana. Es decir, el trabajo realmente esencial, digamos, de la mente es establecer conexiones. La palabra link, que hoy es utilizada tanto en el ámbito de las ciencias computacionales, aparece en esta obra en inglés por primera vez, la palabra link. No por gusto, digamos, los estudios del cerebro y todo eso, pues han contribuido mucho al desarrollo de las ciencias computacionales. Y al revés también, pues, ¿verdad? Es interesante que Hayek concibe aquí en esta obra el cerebro como una red de redes. Una red de redes. Y esto cambió radicalmente las cosas. Porque antes de esta obra hubo muchos científicos que sostenían la idea de un cerebro compartimentalizado, es decir, este es el compartimiento del lenguaje, este es el compartimiento de las normas, este es el compartimiento de los hábitos, en fin, es decir, eran pedazos de cerebro dedicados a determinadas acciones, ¿verdad? Hayek dice, esto no es así. Eso no es así. Es decir, realmente el cerebro es una red de redes. Y una neurona puede formar parte de más de una red. Y de hecho, esto, como lo sabemos, ha traído una visión sumamente dinámica del cerebro, ¿verdad? Donde la pérdida de un pedazo de masa encefálica no significa que la persona va a quedar para siempre inhabilitada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otras neuronas pueden tomar el lugar de las que se perdieron. Y gracias a la terapia, pues el individuo puede volver a caminar o puede volver a hablar. Entonces, esa visión dinámica realmente del cerebro proviene definitivamente de esta propuesta hayekiana. Y por supuesto, esto aleja al pensamiento hayekiano tanto del empirismo clásico como del pensamiento de Kant, ¿verdad? Lejos está del empirismo clásico porque los empiristas como Locke y como Hume, pues pensaban que la mente era una cubeta, una especie de cubeta, donde los sentidos, la vista, el oído, en fin, etcétera, iban llenándola de experiencias y sensaciones. Hayek rechaza esa idea. Si él dice, la mente no es una cubeta que está recibiendo simple y sencillamente material, no, es algo activo, algo activo, que está estableciendo relaciones constante y permanentemente, ¿verdad? Pero también está lejos del pensamiento de Kant, porque Kant pensaba
que la mente humana ya trae ciertas habilidades y ciertas capacidades, lo cual Hayek definitivamente rechaza, ¿verdad? Porque para él la mente, la conciencia, el yo es resultado del contacto que tenemos en general con la cultura. Bien, ¿cuál es la función de la mente humana? ¿Cuál es la función del aparato clasificatorio? Es decir, ¿para qué sirve la mente humana? Bueno, la propuesta hayekiana es que la función de la mente humana no es otra cosa que asegurar la supervivencia del organismo humano. Creo que esto no es muy difícil de aceptar, porque si nos damos cuenta, la naturaleza ha sido muy tacaña con nosotros. Si dejan a un bebé solo, se va a morir. No está habilitado ni capacitado para la supervivencia. No pasa lo mismo con los pequeños lagartos. Al nomás salir del huevo, un lagarto sabe qué es lo que se come y qué no se come. Sabe nadar, sabe esconderse. Bueno, está capacitado para la supervivencia. Igual un pato. Un patito no necesita ir a la escuela para aprender a nadar, es decir, ya viene capacitado para eso. También discrimina entre lo que se come y lo que no se come. Entonces, al ser humano, definitivamente la naturaleza, si queremos decirlo así, lo ha tratado muy mal, pero muy mal. Y entonces, para poder supervivir, hemos tenido que desarrollar este aparato que se llama la mente, que en términos generales para Hayek tiene la función de asegurar la supervivencia tanto del ser humano como de los grupos o sociedades humanas. ¿Por qué? Porque la mente humana reproduce fundamentalmente el aspecto normativo de la cultura. Si las normas propias, digamos, de la vida en sociedad, su observancia a lo largo del tiempo es lo que nos permite sobrevivir como individuos y sobrevivir también como sociedad. Pues, ¿verdad? Aquel que no observa las normas propias, digamos, de la convivencia pacífica y de la cooperación pacífica, no va a ir a ningún lado, ¿verdad? Y una sociedad donde las normas de la cooperación pacífica no se observan, bueno, tampoco va a ir a ninguna parte. Y entonces es desde esta perspectiva que para Hayek la mente humana es algo superior a las funciones especulativas y explicativas de la razón. Ahora, hagamos la diferencia entre mente y razón. No son dos cosas, no. Son dos funciones de la misma inteligencia humana. Pero para Hayek, la mente humana está por encima de la razón. En términos generales, siempre lo vemos al revés, ¿verdad? Es decir, la razón, ¡ala! ¿Qué capacidades realmente las que tiene? ¿Cuánto ha producido la razón humana? Hay que ir a la biblioteca para darse cuenta todo lo que la razón humana ha sido capaz de producir. ¡Qué maravilla es! Hayek dice, no hemos entendido bien la cosa. Sí, el asunto es al revés. La mente humana como un sistema normativo que está garantizando nuestra supervivencia es superior, es mejor que todo lo que la razón humana ha podido crear y generar. De hecho, hay gente que no sabe leer y escribir y ha logrado mantener su vida hasta este momento. Los hay. Incluso hay gente que no sabe leer y escribir y ha hecho mucha plata, pues. Es decir, no se necesita mayor cosa para ser visto. Digo yo, pues, ¿qué es lo que esto realmente nos está indicando? Que la supervivencia dentro del contexto de la vida en sociedad, de la cooperación humana,
pues es algo a lo cual la actividad mental está orientada, ¿verdad? Por mucho que admiremos las maravillas que ha generado la capacidad racional del hombre, tenemos que agradecerle a la capacidad mental el haber asegurado nuestra supervivencia hasta el día de hoy. De hecho, esas normas tenemos que observarlas mucho antes de ir a la escuela, ¿verdad? Mucho antes de ir a la escuela. Si antes de que se nos haga la vida difícil con las reglas del lenguaje, con la matemática y todo ese tipo de cosas, pues bueno, hemos tenido que hacer nuestras las conductas, los comportamientos, las normas propias de la vida en sociedad. Por lo menos tenemos que aprender a decir que queremos ir al baño, es decir, el control de los esfínteres es un asunto fundamental para la vida en sociedad. Pero también el respeto a la propiedad, ¿verdad? Aquí llevas tu refacción, no metas la mano en la mochila de tus compañeros. Respeta lo ajeno, vaya. Si no, ya verás. Es decir, aquí entonces la supervivencia está siendo garantizada. Sí, pero también toda la actividad racional del ser humano descansa realmente sobre la obediencia a esa normativa propia de la vida en sociedad. Bueno, la mente humana entonces, llegando ya casi al final de la exposición el día de hoy, la mente humana, en primer lugar, dice Hayek, no es capaz de tener experiencia de su propio funcionamiento. Parece ser eso algo completamente imposible. ¿Por qué? Porque la mente humana tendría que como desdoblarse y observarse a sí misma funcionando, lo cual es prácticamente imposible. Y entonces va a ser muy difícil, dice Hayek, que la mente humana llegue realmente a explicarse a sí misma hasta el último detalle en su propio funcionamiento. Es decir, tendremos que conformarnos con saber algo acerca de ella, pero con la sospecha de que probablemente nunca vamos a poder saber hasta el último detalle cómo es que funciona realmente la mente humana. Pero algo que nos interesa mucho a nosotros en relación con esta obra es lo último que acaba de aparecer en la pantalla. La mente humana no ha podido crear el orden social, pues ella es producto de ese orden. Si no tengo mente, si no vivo en sociedad, entonces resulta que mi mente es un producto en general de la convivencia y del orden propio de la vida en sociedad. De modo que lo que es efecto no puede a su vez ser causa, ¿verdad? Entonces, esta propuesta, digamos, sobre la mente humana que Hayek hace en el orden sensorial es uno de los argumentos más importantes a favor de una sociedad no centralmente dirigida, sino una sociedad en la que la libertad para los seres humanos es algo verdaderamente importante.